La brisa suave de la noche acariciaba mi piel mientras me sentaba frente a Alejandro en aquella mesa del restaurante. Las velas titilaban, creando sombras danzantes sobre nuestras caras. Era nuestro aniversario, y cada rincón del lugar estaba impregnado de un aire romántico que parecía celebrar nuestro amor. «Feliz aniversario, mi vida», me susurró Alejandro, su voz profunda y cálida llenando el espacio entre nosotros. «Feliz aniversario, amor», respondí, sintiendo una oleada de gratitud por tenerlo a mi lado. Miré a su alrededor, admirando la decoración, flores frescas, luces tenues y la melodía suave de un saxofonista que tocaba en la esquina. Era todo lo que siempre había deseado, y más. Aquel hombre frente a mí era mi mundo, mi hogar. Brindamos con nuestras copas de vino, y mientras el líquido rubí chocaba, sentí que el tiempo se detenía. «A otro año juntos, a más aventuras y amor», propuse, sonriendo. «Y a nunca dejar de sorprendernos», contestó Alejandro, con esa chispa en sus ojos que siempre me había fascinado. La cena avanzó entre risas y recuerdos. Hablamos de nuestros planes futuros, de los sueños que aún nos quedaban por cumplir. Todo parecía perfecto, hasta que, de repente, el sonido de mi teléfono rompió la burbuja de felicidad que nos envolvía. Era un número desconocido, pero decidí contestar. «Valentina», la voz al otro lado era grave y tensa. «Necesito que escuches con atención. Alejandro tuvo un accidente. Está en el hospital». Mi corazón se detuvo. ¿Qué ha pasado?», pregunté, sintiendo que una ola de pánico me invadía. «Ha sido un choque. Necesitas venir rápido». La llamada se cortó, y mi mundo se desmoronó en 1000 pedazos. «¿Qué sucede?», Alejandro estaba mirándome con preocupación. Es un accidente. Tienen que llevarnos al hospital», balbuceé, la voz temblando. Sin perder un segundo, pagamos la cuenta y corrimos hacia el auto. La carretera se volvía un paisaje borroso mientras la angustia se apoderaba de mí. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Las luces del hospital brillaban como un faro, pero en mi pecho, la ansiedad crecía. Cuando llegamos, el ambiente era sombrío, lleno de murmullos y rostros preocupados. Nos dirigieron a la sala de emergencias, y mi corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. «Alejandro», llamé, mientras buscaba su rostro entre las camillas. Finalmente, lo encontré. Estaba tendido en una camilla, con un vendaje alrededor de su cabeza y una expresión de dolor en su rostro. «Valentina», murmuró, intentando sonreír a pesar de la situación. «Lo siento, todo estará bien». «¿Qué ha pasado?», pregunté, tomando su mano entre las mías. «Solo un accidente». Su voz se desvanecía, y en ese momento, supe que algo no estaba bien. Las máquinas a su alrededor emitían un sonido monótono y frío. «No. Alejandro, por favor, no me dejes», rogué, sintiendo que el aire se me escapaba. Él cerró los ojos, y un silencio aterrador llenó la habitación. «Te amo, Valentina», fueron sus últimas palabras, y en ese instante, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. El tiempo se detuvo. La tristeza me inundó mientras su respiración se apagaba lentamente. En ese momento, comprendí la magnitud de la pérdida, el vacío que dejaría en mi vida. Me quedé allí, temblando, con su cuerpo inerte en mis brazos, un dolor desgarrador llenando cada rincón de mi ser. La celebración de nuestro amor se había convertido en una pesadilla, y el futuro que habíamos planeado juntos se desvanecía en un instante. Mientras las lágrimas caían por mi rostro, la realidad se volvía cada vez más opaca. La vida como la conocía se había desmoronado, dejando solo preguntas sin respuesta y un eco de lo que alguna vez fue felicidad. Mientras organizaba el funeral de Alejandro, la atmósfera era pesada y casi irrespirable. Las flores blancas que adornaban la sala parecían burlarse de mi dolor, como si su belleza estuviera destinada a recordar lo efímera que era la vida. Las personas llegaban, ofrecían sus condolencias, pero yo me sentía como si estuviera detrás de un cristal, observando todo sin poder participar. Fue en ese momento que conocí a Sofía. La vi de pie en la esquina, con una expresión de tristeza profunda que me atraía. Había algo en su mirada que me decía que sabía más de lo que aparentaba.
Me acerqué con cautela, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Hola, soy Valentina, la esposa de Alejandro, dije, extendiendo la mano. Ella la tomó, pero su mirada permaneció fija en mí, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Sofía. Lo siento por tu pérdida, respondió, su voz era suave, pero había un tono de sinceridad que me hizo sentir incómoda. Gracias. ¿Lo conocías bien? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía que la respuesta sería complicada. Sí, de una manera especial, dijo, bajando la mirada. La forma en que lo dijo me dejó un nudo en el estómago. Decidí no indagar más en ese momento. Continué con las preparaciones del funeral, pero la imagen de Sofía se quedó grabada en mi mente, como una sombra que no podía despejar. Esa noche, mientras revisaba la caja de recuerdos de Alejandro, encontré un pasaporte que nunca había visto antes. El sello mostraba una ciudad que no conocía, un lugar donde había estado, según los sellos, más de una vez. La curiosidad me consumía. ¿Qué más me has ocultado, Alejandro?, murmuré, sintiendo la ira y la tristeza entrelazarse en mi pecho. Era como si estuviera hablando con un fantasma. Decidí que debía investigar. La idea de viajar a esa ciudad, de descubrir qué había en su vida que nunca conocí, se convirtió en una obsesión. Al día siguiente, tomé un vuelo hacia allí, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas. Al llegar, la ciudad me recibió con su bullicio y su caos. La gente pasaba a mi lado, ajena a mi tormento. Busqué la dirección que había encontrado en una de sus cosas y, tras un rato de vagar, finalmente llegué a un edificio que parecía sacado de un sueño. El apartamento era pequeño, pero tenía un aire acogedor. Al entrar, el olor a madera y algo familiar me envolvió, pero lo que encontré me dejó helada, fotos de una familia que no era la mía, sonrisas que no conocía, rostros que nunca había visto. Era como si me hubieran robado parte de mi realidad. ¿Quiénes son?, pregunté en voz alta, como si esperara que el lugar me respondiera. De repente, escuché un ruido en el pasillo. Mi corazón se detuvo. Instintivamente, me escondí detrás de la puerta, con la respiración entrecortada. La figura que apareció era un niño pequeño, no más de 5 años, que me miró con unos ojos grandes y asombrados. Tras él, apareció una mujer que me hizo sentir como si hubiera sido golpeada en el estómago. Era Sofía. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Vine a buscar respuestas, logré decir, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Respuestas?, replicó, con una mezcla de desdén y compasión. ¿Y qué crees que encontrarás aquí, Valentina? No sabía cómo responderle. El dolor de la traición me asfixiaba, y el hecho de que ella también estuviera atrapada en esta red de mentiras me hizo sentir una conexión extraña. Alejandro me prometió una vida, y ahora descubrí que tenía otra familia, admití, mis ojos llenos de lágrimas. No sé qué hacer. Sofía me miró, y en sus ojos vi un destello de comprensión. No estás sola en esto, dijo suavemente. Él nos engañó a ambas. En ese instante, comprendí que había más en juego que solo mi dolor. Desearía poder volver atrás, a ese aniversario donde todo parecía perfecto, pero ahora sabía que la verdad era un monstruo que había estado oculto bajo la superficie de nuestra vida compartida. La vida de Alejandro era un laberinto de mentiras y secretos, y yo estaba dispuesta a desentrañarlo, aunque eso significara enfrentar a la mujer que había sido parte de su engaño. El aire era denso y pesado mientras me encontraba de pie frente al apartamento que había descubierto, un lugar que había estado oculto en la vida de Alejandro. La puerta, de un gris apagado, parecía mirarme con desdén, como si me advirtiera que el interior contenía verdades que nunca quise conocer. Con un nudo en el estómago, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. El olor a madera vieja y polvo me recibió, y la luz tenue que entraba por las ventanas revelaba un espacio que parecía estar detenido en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas de una familia que no era la mía, imágenes de un Alejandro sonriente, rodeado de niños que no conocía. El corazón me latía con fuerza mientras recorría la sala,
cada paso resonando como un eco de mis pensamientos. ¿Por qué, Alejandro?, murmuré, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos. ¿Por qué no me dijiste nada? De repente, un ruido me hizo girar rápidamente. Era un niño, no mayor de 10 años, que me observaba desde la puerta de una habitación. Sus ojos eran idénticos a los de Alejandro, pero el rencor en su mirada era palpable. ¿Qué haces aquí?, preguntó con desdén, cruzando los brazos sobre su pecho. Soy Valentina, la esposa de tu padre, respondí, sintiendo como mi voz se quebraba. La palabra esposa se sentía como una traición, como si me estuviera robando la identidad que había tenido hasta ese momento. Mi papá no tiene esposa, replicó el niño, su tono lleno de desconfianza. Él está con mi mamá, ¿por qué deberías estar aquí? No quiero hacerte daño, intenté explicar, pero mi corazón latía con fuerza, y la confusión que sentía solo se intensificó. Solo estoy tratando de entender. Alejandro, él, no sabía cómo seguir. Las palabras se atoraban en mi garganta. ¿Entender qué? ¿Por qué mi papá te dejó? Porque siempre lo hizo, dijo, sus ojos llenos de lágrimas que parecían a punto de brotar. Siempre estuvo con nosotras, y tú eres solo una intrusa. La punzada de su acusación me atravesó. No soy una intrusa, respondí, sintiendo la rabia y la tristeza mezclarse en mi pecho. No sabía nada de ustedes. No sabía que existían. En ese momento, una mujer apareció detrás del niño. Su mirada era dura y decidida, pero había una tristeza profunda en sus ojos. ¿Quién eres?, preguntó, con una voz que no admitía respuestas. Soy Valentina, dije, sintiéndome pequeña ante su presencia. La esposa de Alejandro. La esposa, de verdad, ¿y qué tienes que decir sobre las promesas que él nunca cumplió? Su tono era un cuchillo, y cada palabra me cortaba más profundamente. Yo, no sé qué más decir, respondí, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Él me dejó. Me dejó sin respuestas. El niño se acercó a su madre, buscando refugio. La mujer lo abrazó y su mirada se suavizó, pero el resentimiento aún brillaba en sus ojos. Alejandro tenía un plan, dijo, apenas en un susurro. Pero nunca lo concretó. Nos dejó en el aire. ¿Qué plan?, pregunté, sintiendo que cada vez estaba más atrapada en un laberinto de secretos. Él iba a dejarte. Iba a venir a vivir con nosotros, dijo la mujer, con una voz que temblaba. Pero ya no hay nada que hacer. Solo hay mentiras y dolor. En ese instante, me sentí perdida en un mar de confusión. ¿Qué significaba todo esto? Alejandro había construido 2 vidas, y yo, la que creía ser su única verdad, era solo una sombra en su historia. ¿Dónde está él?, pregunté finalmente, con una voz casi inaudible. Ya no importa, respondió la mujer, sus palabras llenas de amargura. Solo nos quedamos nosotros, atrapados en un juego que nunca pedimos. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, y me di cuenta de que la verdad era un monstruo que devoraba todo a su paso, incluyéndome a mí. Sin saber qué más decir, me quedé en silencio, enfrentando la realidad de que el amor que creía tener era solo una ilusión. El frío de la mañana se colaba por los rincones de mi corazón, un eco del vacío que Alejandro había dejado. Con cada día que pasaba, la realidad se volvía más abrumadora, una tormenta de emociones que no sabía cómo navegar. La casa, que solía estar llena de risas y amor, ahora era un mausoleo de recuerdos dolorosos. La visión del pasaporte de Alejandro seguía atormentándome, y la imagen de la ciudad desconocida era un fantasma al que no podía dejar de seguir. Fue entonces que decidí acercarme a Sofía. La mujer que había aparecido de la nada en el funeral, con esos ojos llenos de tristeza y reconocimiento. Sabía que tenía que hablar con ella antes de que la confusión me consumiera por completo. Sofía, la encontré en un café, nerviosa y expectante. Necesito saber la verdad sobre Alejandro. Ella levantó la mirada, y en sus ojos vi la misma desesperación que sentía yo. Valentina, yo también estoy buscando respuestas. Alejandro era complicado, su voz temblaba y su mirada se perdía en el infinito. Tenía deudas, enemigos.
Y no sé si su vida secreta tenía que ver con todo eso, pero sé que había algo oscuro en su pasado. La revelación de Sofía me llenó de angustia. ¿Qué más me ocultó Alejandro? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Cómo pudiste vivir a su lado sin saberlo? Pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. Porque él era un maestro en las mentiras, Valentina. Te lo prometo, susurró, como si temiera que alguien pudiera oírla. Al principio, todo parecía normal. Pero con el tiempo, empecé a notar las inconsistencias, las excusas. Él siempre estaba ocupado, siempre tenía algo que hacer. Mis pensamientos se arremolinaban mientras Sofía hablaba. Era como si estuviera viendo los momentos en que Alejandro se ausentaba, las veces que decía que tenía que trabajar tarde. Después de un silencio pesado, le pregunté, ¿tú también recibiste amenazas? Sofía asintió, su rostro se tornó serio. Sí. Alguien me dejó un mensaje anónimo, advirtiéndome que me alejara de él. No sabía que existías. Me enteré de ti después de su muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que eso significaba. ¿Cuántas personas estaban involucradas en esta trama? Debemos unir fuerzas, dije, con una determinación que no sabía que aún habitaba en mí. Si él tenía enemigos, nosotros tenemos que descubrir quiénes son y qué quieren. Sofía me miró con incredulidad, pero también con una chispa de esperanza. ¿Y si nos llegan a hacer daño? Preguntó, frunciendo el ceño. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Alejandro nos dejó un legado de secretos, y no pienso permitir que nos destruyan por ellos. Acordamos reunirnos al día siguiente para investigar más a fondo. La idea de enfrentar el pasado de Alejandro me llenó de nervios, pero también de un nuevo propósito. Esa noche, mientras revisaba los documentos que había encontrado en el apartamento de Alejandro, mi mente no podía dejar de pensar en las deudas. Las cartas estaban llenas de números que no entendía y nombres que no reconocía. Pero sabía que cada uno de ellos representaba un peligro potencial. Al día siguiente, me encontré con Sofía en un lugar que elegimos por su discreción, un pequeño parque alejado del bullicio. No podemos seguir a ciegas, dijo, mientras revisaba un viejo teléfono de Alejandro. Necesitamos hablar con alguien que lo conociera bien. ¿Quién? Pregunté, sintiendo que la presión aumentaba. Un amigo de él, alguien que podría tener información sobre sus deudas y sus enemigos. Se llama Hugo. La mención de ese nombre me hizo sentir un escalofrío. Había oído el nombre en alguna conversación de Alejandro, pero no sabía mucho al respecto. Está bien, respondí, con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Sabes cómo contactarlo? Sofía asintió y sacó su teléfono. Mientras marcaba el número, el aire se volvió denso. Aquella decisión podría abrir una puerta a un mundo que no estaba preparada para enfrentar. Pero sabía que no había vuelta atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía traerme paz. A medida que la llamada avanzaba, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué secretos nos depararía el mundo oscuro de Alejandro? El aire en la habitación era denso, cargado con el peso de las verdades que aún no conocía. Sofía y yo estábamos sentadas en el pequeño café de un barrio olvidado, sus ojos reflejaban una mezcla de angustia y determinación. La reunión clandestina de los amigos de Alejandro se acercaba, y cada segundo que pasaba aumentaba mi ansiedad. ¿Estás lista para esto?, preguntó Sofía, su voz temblorosa traicionando su propia inseguridad. No tengo otra opción, respondí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era como si cada golpe fuese un recordatorio de que, a pesar de la confusión, debía enfrentar la realidad de lo que había descubierto. Necesitamos que ellos sepan quién era realmente. Cuando llegamos a la casa donde se llevaría a cabo la reunión, el ambiente era tenso. Las risas y charlas se apagaron al instante al vernos entrar. Los hombres y mujeres que antes parecían tan seguros y despreocupados ahora nos observaban como si fuéramos fantasmas del pasado. ¿Qué hacen aquí?, preguntó uno de ellos, un hombre robusto con cicatrices en las manos que hablaban de una vida dura. Vinimos a hablar de Alejandro, dijo Sofía, su voz firme. Necesitamos que sepan que él las engañó a todas.
Las palabras resonaron en la habitación, provocando murmullos y miradas incrédulas. No podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta aquí, enfrentando a quienes una vez habían sido amigos de mi esposo. ¿De qué hablas?, interrumpió una mujer de cabello rizado, su tono desafiante. Alejandro era un buen hombre. Un buen hombre que tenía una vida secreta, respondí, sintiendo la rabia burbujear dentro de mí. Tenía otra familia. Un hogar que no era este. Y aún así, ustedes se sentaban a su lado como si nada. Mis palabras parecieron calar hondo, y el silencio se adueñó del lugar. Sofía dio un paso adelante. Y no solo eso, continuó. Estoy embarazada de él. La revelación cayó sobre ellos como un balde de agua helada. Las reacciones fueron instantáneas, rostros pálidos, murmullos ahogados y miradas llenas de incredulidad. No puede ser, murmuró una de las mujeres, llevándose la mano a la boca. ¿Estás segura? Sí, afirmó Sofía, su voz ahora quebrada, pero decidida. Él me lo dijo hace solo unas semanas. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y en ese momento, entendí el dolor que también cargaba ella. Ambas éramos víctimas de un hombre que había jugado con nuestras vidas. No vinimos aquí a llorar, dije, tratando de enfocar la atención nuevamente. Vinimos a exigir respuestas. Si realmente lo conocían, deben saber cómo era. Los amigos de Alejandro intercambiaron miradas, y poco a poco, comenzaron a hablar unos con otros, revelando fragmentos de historias que encajaban con el rompecabezas que había estado armando. Él siempre decía que tenía que trabajar mucho, recordó uno de ellos, un hombre de voz grave. Pero nunca entendí por qué. Siempre estaba en deuda. Eso lo sabía. ¿Deuda?, pregunté, sintiéndome cada vez más angustiada. ¿Qué tipo de deudas? Deudas de juego, de negocios turbios, confesó una mujer de cabello rubio. Algunas personas no eran exactamente amistosas. Pero nunca pensé que lo llevarían a esto. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún había mucho que no entendía. ¿Por qué no me dijeron nada?, pregunté, sintiendo que la traición se cernía sobre mí. ¿Por qué lo defendieron cuando sabían que había dos familias? No lo sabíamos hasta que fue demasiado tarde, dijo el hombre robusto, su voz temblando. Él era un manipulador. Nos hizo creer que éramos su única familia. La reunión terminó en un mar de confusión y revelaciones. Mientras salíamos, Sofía y yo intercambiamos miradas de complicidad. Habíamos comenzado este viaje como dos mujeres solas, pero ahora éramos aliadas en la búsqueda de justicia. Esto no acaba aquí, murmuré. Necesitamos saber más sobre su vida, sobre sus enemigos. Juntas, dijo Sofía, apretando mi mano con fuerza. No estamos solas en esto. Su determinación me dio fuerzas. Habíamos perdido a Alejandro, pero no a nuestra dignidad. Estábamos listas para enfrentarnos a lo que viniera. El aire estaba tenso en la sala de reuniones del abogado. Valentina y Sofía se sentaron juntas, sus manos entrelazadas en busca de consuelo. El ambiente era frío, a pesar de que la tarde se deslizaba cálida por las ventanas. El abogado, un hombre de aspecto cansado y canoso, se aclaró la garganta antes de hablar. Bien, tengo aquí el testamento de Alejandro, dijo, sacando un sobre amarillento de su maletín. ¿Qué dice?, pregunté, intentando mantener la calma. Sofía me miraba con ojos expectantes, su expresión una mezcla de ansiedad y determinación. El testamento incluye a ambas, y a la familia que él mantenía en secreto, respondió el abogado, sus palabras golpeando mi pecho como un martillo. La revelación se instaló en la sala como un eco. Además, hay instrucciones específicas sobre cómo deben proceder. ¿Qué tipo de instrucciones?, inquirió Sofía, su voz apenas un susurro. Él ha dejado un porcentaje de sus bienes a cada una de ustedes y ha solicitado que se reúnan para discutir el futuro de su patrimonio. Patrimonio, repetí, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba escuchando. ¿Acaso eso es todo lo que tenía para decirnos? El abogado me miró con compasión. No, Valentina. Hay más. Sus ojos se llenaron de pesar. Un antiguo socio de Alejandro se presentó aquí hace unos días.
Dijo que Alejandro estaba involucrado en un fraude mucho mayor, una situación que involucra a ambas familias. Fraude. La palabra resonó en mi mente, como un eco lejano. ¿Qué tipo de fraude? Él no reveló detalles, pero mencionó que Alejandro había estado jugando con fuego y que había traído grandes enemigos a su vida. La sala se oscureció a mi alrededor. La imagen de Alejandro, el hombre que amé con cada fibra de mi ser, se desvanecía lentamente, revelando un rostro que nunca conocí. No puedo creer que él haya hecho esto, murmuré, sintiéndome traicionada por la sombra de su memoria. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía, su voz temblando levemente. Debemos averiguarlo. No podemos quedarnos aquí sin respuestas, afirmé, sintiendo una chispa de determinación encenderse en mi interior. Necesitamos encontrar a ese socio. Él debe saber más. Antes de que pudiéramos hacer un plan, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Miré la pantalla y vi un número desconocido. Con manos temblorosas, respondí. Hola. Una voz grave y familiar, pero distorsionada, resonó al otro lado. Valentina, Alejandro, apenas pude articular. ¿Eres tú? No tengo mucho tiempo. Escucha con atención, sus palabras eran urgentes, llenas de un pavor palpable. He dejado pistas sobre un traidor en mi círculo más cercano. No confíes en nadie, y procura mantenerte a salvo. Ellos vienen por ti. El hilo de la llamada se cortó abruptamente, dejándome aturdida. Miré a Sofía, mis ojos llenos de incredulidad. ¿Escuchaste eso? Sí, respondió ella, su rostro pálido. ¿Qué significa esto? Significa que Alejandro sabía que su vida estaba en peligro. Y que hay algo más de lo que no nos ha contado. La idea de que su muerte no fue un accidente, sino parte de un juego mucho más oscuro, me heló la sangre. Debemos actuar rápido, dije, sintiendo que el tiempo se nos escapaba. No podemos permitir que esto quede sin respuesta. Necesitamos encontrar a ese socio de inmediato. Y descubrir quién es el traidor, añadió Sofía, su mirada determinada. No podemos dejar que su legado se convierta en nuestra condena. Juntas, nos levantamos del asiento, decididas a desentrañar los secretos que Alejandro dejó atrás. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y con cada paso que dábamos, sentía que me acercaba más a la realidad de un hombre que había sido tanto mi amor como un extraño. La traición, los secretos y las sombras de su vida anterior nos esperaban.